Este es Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación. Un espacio para compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas, reflexiones relacionadas con familia, educación, desarrollo integral y todo lo que nos ayude a vivir, amar, aprender y dejar un legado. Las 4 necesidades básicas del ser humano. Mi nombre es Karina Bonilla y les doy la más cordial bienvenida. Empezamos nuestro podcast con el dato. Cuando un estudiante es expuesto solamente a una lección magistral, el porcentaje de retención es menor al 10%, en comparación a un 75% de retención cuando realiza una práctica. Puede llegar hasta el 90% de retención si le damos la oportunidad de enseñar a otros. Es momento de nuestra entrevista central. Este es el 1 a 1. Es una gran alegría darle la bienvenida en este 1 a 1 a mi querida Cindy Sandoval. Cindy, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien, muy bien. Siempre es un gusto compartir proyectos contigo, siempre aprendo mucho de ti, te admiro mucho y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias a usted. Bueno, pues la voy a presentar como se debe. Cindy es comunicadora con maestría en mercadeo. Su pasión por el desarrollo integral de las personas pues la ha llevado a obtener certificaciones en temas de efectividad, enfoque, ejecución, dominancia cerebral, coaching empresarial, aprendizaje corporativo, planeación estratégica del talento humano, entre otras. Se ha desempeñado en corporaciones con presencia regional, es catedrática universitaria, ha desarrollado programas educativos y talleres para diferentes organizaciones. En Franklin Covey ha impulsado la división educativa y ha participado en programas de mentoreo apoyando a niños y jóvenes. Mucho recorrido. ¿Cómo te describes tú a ti misma, Cindy? ¿Cómo llegaste a esta vocación tan relacionada con el tema del desarrollo personal y de la educación? Gracias, Karina. Creo que va a ser parte de lo que hablamos hoy, porque no fue algo tan natural. A mí me costó un poco llegar a descubrir qué era lo que realmente quería, estar en educación, y fue parte de un proceso de experiencia, que fue un viaje en otro país, haciendo un voluntariado en el que yo encuentro que me gustaban los talleres, la comunicación, compartir con otras personas y enseñar. Entonces creo que ha sido un poco la experiencia y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Por supuesto, porque el tema de hoy es personalización del aprendizaje. Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, cada aprendiz es un mundo, cada maestro es un mundo. Así es. Y por lo tanto, pues es un desafío en la educación que no se personalice, porque es uno de los retos que hoy tenemos. Exactamente. Y cuando hablamos de personalización, normalmente pensamos en el 1 a 1, que es ideal y es genial, pero en entornos educativos es muy difícil. Entonces tenemos que buscar algunas opciones en las que podamos incluirlos a todos, teniendo en cuenta cómo es cada alumno, cuál es su inteligencia, cómo se comporta este alumno y poder presentar escenarios en los cuales todos aprendan. Para sacar un poquito, por ejemplo, educación viene del latín, ¿verdad? Y cuando hablamos de educare es un facilitador, pero cuando decimos educer es sacar del alumno y nos tenemos que enfocar en sacar de su propia experiencia y que él se vuelva partícipe de su proceso de aprendizaje. Claro, es que al final es el centro del proceso de aprendizaje. Exacto. Como que antes era el maestro el que daba la información porque no había acceso a esa información en otros lugares. Pero hoy en día, pues como tú dices, sacar es lo que verdaderamente va a transformar a la persona y en donde verdaderamente va a aprender, porque si no, solamente es teoría que durante un tiempo está en la memoria y desaparece y tal vez no se logra integrar. Exactamente. Sí, buscamos que haya una alineación entre el aprendizaje y es increíble que a pesar de que tenemos tantas fuentes ahora, tantos recursos, hay muchos modelos educativos todavía o instituciones a las que vamos que son solamente facilitar una información sin volverse un proceso activo, que eso es lo que busca, lo que vamos a estar hablando en un momentito. No, y es que lo que pasa es que yo creo que pasa mucho lo que tú decís, que los maestros o el sistema educativo tiene la concepción de que no es sostenible poder personalizar a cada alumno con su estilo, con sus gustos, con su forma de aprender la educación. Uh-huh. Y entonces pareciera que jugamos al todo o nada. Uh-huh. ¿Verdad? Como no puedo personalizar para cada uno, entonces seguimos estandarizando la educación, pero hay puntos intermedios, es decir, pudiéramos ser un poco más innovadores o disruptivos para introducir tal vez algunas
logísticas, algunas herramientas, algunas prácticas que nos puedan ayudar en eso, Cindy? Sí, y hay un comentario común últimamente en los docentes y es: me tengo que parar enfrente, hacer 1000 maromas, 1000 dinámicas para tener la atención de los alumnos. Y es porque estamos buscando desde nuestra propia perspectiva cómo poder interesar al alumno sin ver en ellos qué necesitan ellos realmente y poder llegar a ofrecerles lo que ellos necesitan. Entonces acá es donde empezamos a ver qué es este aprendizaje. Normalmente el proceso de aprendizaje es la exposición al contenido, luego tenemos la práctica y luego tenemos medir el desempeño. Pero hay un factor ahí que nos falta. Normalmente en la práctica nos está faltando un poco de práctica, o bien hacerla una práctica reflexiva en donde podamos aprender. Mucho vamos de teoría a medición del aprendizaje. Y como usted decía, el alumno puede aprender por un periodo de tiempo, pero luego se le olvida. Y entonces hay muchas características y por eso es que el aprendizaje tiene que ser no solamente dirigido específicamente a las necesidades del estudiante, pero también que sea experiencial. Y le comentaba que experiencial no quiere decir es vamos a ir a una montaña, vamos a ir a un volcán, puede o ser. Literalmente un experimento en el laboratorio de ciencias. Exacto. Puede ser, y eso es parte también de generar experiencias, pero sería realmente muy costoso poder hacer todo como parte de una experiencia fuera del aula. Entonces acá es donde vienen los modelos experienciales en los cuales buscamos que uno es... y acá viene un modelo específico que tiene, aunque ya tiene varios años, más o menos este modelo sale en los 80s, pero que se aplica no del todo en los salones. Y es que buscar una experiencia específica del alumno. Luego pasamos a una observación en el cual él siente, él ve, él reflexiona, es una observación reflexiva de qué es lo que pasó con esa experiencia. Luego el alumno mismo genera sus propios conceptos, que en algunos momentos pueden parecer abstractos, porque está todavía en un proceso de construcción, pero el último paso de este modelo es que podamos aplicar de estas hipótesis que sacó el alumno, de estos conceptos, es aplicarlo a su vida diaria. No solo en entornos de mi curso de ciencias, de mi curso de matemáticas, sino en mi vida diaria. Entonces, aquí se completa el modelo, ¿verdad? Tener una experiencia concreta, observación reflexiva, luego crear conceptos y por último es vivir la experiencia las veces que sea necesario. ¿Y ese modelo cómo se llama? Este es un modelo de Kolb, se llama. Los que están en educación seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Y es de David Kolb, por eso es que se llama de esta forma. Y él lo que busca es que todo se vuelva una experiencia. Hay un concepto de aprendizaje que me gusta mucho y es aprendizaje cuando hay un cambio de conducta. Y el cambio de conducta se da solamente cuando el alumno o un adulto pasa por un proceso de reflexión. Si no, solamente tenemos mucha teoría, pero no hemos aprendido. Y ahí es donde los errores son tan importantes. Yo no sé, pero pienso que he aprendido a lo largo de mi vida mucho más de mis errores que de mis aciertos. Y mi hija me lo compartía en un examen de matemáticas. Todo le había ido muy bien, pero una la sacó mala. Y decía, pero ¿cómo me confundí? No entendía el concepto. Pero eso se le quedó, fue más memorable que todos los aciertos. Y a veces tal vez no hemos valorado lo importante de manejar y gestionar los errores y los fracasos del aprendizaje que nos dejan. Exacto. Y por eso es importante el punto 2 de este modelo, que no necesariamente empieza en la experiencia concreta, puede empezar en cualquiera de los 4, pero pasar al momento de reflexión es donde asumimos realmente la idea de me sentí así, aprendí esto, no voy a volver a hacer esto o voy a continuar haciendo esto, pero necesitamos esos procesos de reflexión dentro de los salones que no se da continuamente. No. Y bueno, aquí siempre la invitación es a trabajar en nuestro círculo de influencia, no abrumarnos de decir es tanto lo que hay que hacer que entonces no voy a hacer nada, sino que está en mis manos empezar a hacer. Y un poco relacionado con esto también está el periodo de atención de los alumnos. Así es. Y de los jóvenes. Bueno, hablamos que a nivel generacional como que tenemos distintos periodos de atención, pero hoy en día hay muchos retos de, no sé, manejo de tiempo, de manejo de enfoque, las mismas redes sociales, los jóvenes. Es decir, que los periodos de atención al final son necesarios de tomar en cuenta. Exacto. Hay varios estudios, seguramente han escuchado que
un ser humano tiene solamente 8 segundos de atención. Sí. Nos han comparado con un pez dorado y dicen que tenemos este periodo de atención nada más. Realmente no hay ninguna base para este estudio. Han sido más estudios, han sido más teorías de mercadólogos, pero realmente hay diferentes, le voy a decir, categorías de atención. Uh-huh. Yo con la que me quedo y la que me gusta mucho, dice que, por ejemplo, niños de entre 3 y 6 años tienen hasta 8 minutos de atención. Si vamos a los 12 años, tienen hasta 12 minutos de atención, y cuando vamos creciendo es hasta 15 minutos de atención. Dicen que las TED Talks por eso están diseñadas para estar entre 15 y 18, que es el periodo de atención que puede tener un adulto enfocado. Exacto. Pues. Así es hasta 18 minutos de atención sostenida. Cuando nosotros empezamos a pasar esos minutos, ya nuestro cerebro sufre. Realmente nuestro cerebro está diseñado también para divagar. Uh-huh. Entonces empezamos a buscar otra información o relacionar algo que escuché con algo diferente que está dentro de mi cerebro. Entonces los periodos de atención son más cortos. Hay un estudio que sí hizo Microsoft, que una de las directoras de Canadá, de las divisiones de Canadá, lo resumió muy bien y decía, no es que nuestra atención esté fallando o que ya no sea tan buena como antes, uh-huh, sino que todo lo de las redes sociales, lo de tener más tiempo en pantallas, hace que nuestra atención sea más eficiente, pero en periodos más cortos de tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando yo hago una acción repetitiva o que no me llama mucho la atención, me aburro y ya no lo quiero hacer. Uh-huh. Y por eso es que los cursos, las clases que nosotros damos deberían cumplir con diferentes actividades dentro de la misma clase, porque si yo solamente me paro a dictar una sesión, una charla, voy a perder la atención de mis estudiantes, no va a haber un proceso comprometido y voy a perder la atención de ellos, definitivamente. Sí. O sea que esto implica intercalar, ¿verdad? Es decir, voy a dar una clase teórica que necesito explicar un tiempo, pero los pongo luego a ejercitar. Exacto. Pero luego hay una puesta en común en la que los alumnos también comparten y tal, hasta el movimiento físico, que se levanten, que se muevan, no sé, todo eso como que ayuda a ganar la atención y reganarla porque tarde o temprano la vamos a perder. Entonces, mejor ser conscientes de que eso va a suceder para usar estrategias o herramientas que nos ayuden a mantener más fácilmente para el alumno, uh-huh, la atención y más activa la clase. Totalmente. Y aquí es donde necesitamos nosotros mayor voluntad. Yo sé que muchos de los docentes tienen esas ganas de enseñar, pero es un reto con las nuevas generaciones. Uh-huh. Entonces necesitamos de forma intencional buscar diferentes actividades relacionadas con el tema, porque otra cosa que hemos visto mucho es, bueno, entonces vamos a hacer una dinámica para que se despierten, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos estudiando. Entonces perdimos una oportunidad para reforzar el aprendizaje. Entonces necesitamos conectar. Exacto, hacer ciertas conexiones de las actividades con lo que estamos aprendiendo. Y aquí podemos hablar también de las inteligencias, de los tipos de inteligencias de Gardner. Como ser empáticos de cómo cada quien aprende. Solo antes te quería preguntar, tú decías que era muy importante entender, yo sentí como que la parte de empatía, de escuchar y entender qué valora el alumno, qué le gusta, conocer a los alumnos, sí, es una parte importante que nos va a llevar a entender que cada uno tiene una inteligencia distinta, pero el escuchar y el saber a quién está dirigido el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso también es uno de los elementos que tú decías en tu modelo para poder darles experiencias o poder darles herramientas o poder hacerles exámenes o actividades que se relacionen más hasta con la generación que están viviendo las preocupaciones, los cambios hormonales que están pasando los patojos o los niños, qué retos están enfrentando. Uh-huh. Sí, definitivamente tenemos que buscar esa empatía con el estudiante. Dentro de ese mismo modelo de Kolb, él propone no solamente estos 4 pasos, sino que de estos 4 pasos hay diferentes tipos de cómo podemos aprender. Entonces, por ejemplo, alguien aprende más con la observación. Y en este momento yo estoy aprendiendo un poquito más. No quiere decir que puedo dejar de hacer los otros 3, pero sí necesito conocer a mis estudiantes. Y acá otra vez es la intención del docente de
cómo aprende cada uno de ellos. Involucrarme realmente en el proceso en el que yo estoy participando también como guía o facilitador, pero necesito conocer, si no solamente voy a llegar a hacer una clase o ya quiero salir de esto, ¿verdad? Y solo dar la clase como tal. Entonces necesitamos conocer a nuestros estudiantes. Aquí es otra vez y reforzamos este punto de la personalización. No es que estoy teniendo una clase solamente con uno de ellos, pero al conocer a cada uno se vuelve un proceso de aprendizaje-enseñanza personal con cada estudiante. Sí, yo también creo que esto de la personalización tiene que ver con saberte el nombre de tus alumnos, con saludarlos, con darle seguimiento a sus preocupaciones, con la parte de conexión humana. Exacto. ¿Verdad? Porque es lo que hace que el alumno se sienta tomado en cuenta y que es importante para el maestro. Entonces creo que eso puede generar un gran cambio. Yo recuerdo mucho a mi maestra Rina, a quien le mando un gran beso. Ella en el colegio, yo estoy en Asunción, y era muy platicadora, qué raro, comunicadora. Pero ella me ponía retos que hacían que yo sintiera que valía mi habilidad de comunicación. Es decir, no es fácil para un maestro tener un alumno muy platicador. Pero ella me ponía como maestra de ceremonias, o que voy a declamar o voy a hablar en el micrófono, y todo eso potenció mis habilidades de comunicación y me hizo sentir valiosa, y creo que es muy diferente a que si me hubiera regañado todo el tiempo. Habla mucho, cállese, ya, cállese. Exacto. Sí, hay que callarnos, es cierto, hay momentos en que hay que hacer silencio y también es educativo, ese aprendizaje, pero conociendo los talentos de la persona, conociendo qué le gusta, potenciando esos talentos, realmente la capacidad de aprender se potencia cuando creen en ti. Ya lo hablábamos con Gladys en el podcast anterior de esa definición de liderazgo del Dr. Covey, y la reforzamos. Es comunicar a las personas su valía de una forma tan clara que esa persona lo pueda ver en ella misma. Así es. Hace 2 semanas más o menos estuvimos dando una capacitación en un colegio en el interior del país de Guatemala, y un docente nos preguntaba cómo puedo escuchar empáticamente a mis estudiantes, porque yo estoy en un curso, él da un curso muy técnico, él da un taller de carpintería y me dice, tengo que decirles no, eso no, porque están poniendo en peligro su propia vida. Sí. Exacto, entonces hablábamos que hay momentos, ¿verdad? Hay momentos en los cuales los alumnos tienen que sí seguir instrucciones, pero yo puedo estar observando también cómo las están cumpliendo, si están haciéndolo como siempre lo hacen, si tal vez ahorita están más platicadores o están más callados que de costumbre, qué está pasando con este alumno. Y uno de los otros maestros que estaba dentro de esa capacitación comentaba que ellos tenían espacios 1 a 1 con sus alumnos cada cierto tiempo. No era el colegio el que ponía esta metodología, sino el maestro. Él nos decía, yo pongo estos espacios para entender cómo está su familia, cómo están sus hermanos, cómo se ha sentido él, y esto me ayuda a escuchar, a entender a mis estudiantes. Entonces es parte de lo que podemos hacer para conocerlos mejor y saber cómo llegar a ellos. No solamente es llegar a su mente, sino llegar a su corazón y hacer esa conexión. Muy poderoso. Gracias, Cindy. Pues sí, entonces ahora hablemos de esos diferentes tipos de inteligencias que también nos permiten que sea más equilibrado y más complementario el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque como que durante mucho tiempo solo se premiaba o se reconocía al que es pilas en matemáticas, al que es bueno en idioma español o en lenguaje, y todo lo demás quedaba descartado. Y realmente para la vida necesitamos muchas más habilidades que solo la matemática y el lenguaje. Exacto. Yo de hecho me siento identificada con eso. Yo no era muy buena para matemáticas, pero tuve maestros que entendieron, bueno, ella naturalmente no es buena para esto, pero podemos ayudarla a que aprenda de otra manera, ¿verdad? Eso es el aprendizaje experiencial. Y ahora, hablando específicamente de las inteligencias múltiples, pues tenemos varias. Son lingüística, por ejemplo. Hay alumnos que son más fáciles para escribir, para desenvolverse diciendo algo, hablando.
Y yo me recuerdo muy bien del caso de mi sobrina. Ella es demasiado, escribe poemas, es alguien que se conecta con las palabras y le costaban muchos otro tipo de clases. Y también porque podemos tener en mayor y menor grado desarrolladas las inteligencias. No quiere decir que solo es una y solo con esta voy a aprender. No es posible. Y ella también la musical, por ejemplo, la tenía muy desarrollada. Mi mamá, cuando vio esto, ella lo que hacía era que hacía canciones con los temas de los que estaba viendo ella y así se aprendía los temas de sus clases. Pero era cosa que no le podían enseñar en el colegio o no lo hacían de esta manera. Claro. Entonces, por ejemplo, lingüística, ¿verdad? Y nosotros estar atentos de quiénes tienen este tipo de inteligencia. Podemos incluso hacer diferentes proyectos dentro del mismo salón para que los que tienen esta inteligencia pues puedan hacer un proyecto de lingüística. Estuvimos en un colegio también en el cual ellos hicieron un proyecto en el que dieran discursos, hicieran prácticas, podían hacer música, podían hacer poemas, podían declamar lo que ellos quisieran, pero desarrollando las inteligencias. Por ejemplo, está lógica matemática, que esa ya está súper evaluada, sabemos que es súper importante y está súper medida. O sea que esa tal vez está sobrecalificada y sobrevista. También está la corporal, que es involucrar movimientos, y aquí es donde yo les digo, podemos hacer actividades de desconexión, pero veamos qué actividades que también conecten con mi cuerpo podemos involucrar en los salones. Ahorita está con mucho auge todo lo que tiene que ver con respiración, con mindfulness, con meditación, con poner atención en cada parte de mi cuerpo. Eso podemos desarrollarlo también como parte de esta inteligencia corporal, ¿verdad? Y que cada alumno pueda hacerse consciente de su cuerpo. Qué bueno, porque yo siempre pensaba solo en educación física. No. Que por cierto era la que yo sacaba más baja. Era la clase, no era física fundamental, fíjate, era educación física, porque no tenía muy buena conexión con mi cuerpo ni mucha habilidad deportiva. Y cuando hacemos este tipo de actividades, también el alumno se conecta con su cuerpo, que luego puede desarrollar otras habilidades. Entonces es importante, aunque no seamos de nacimiento aptos para el ejercicio, para educación física, podemos desarrollarlo también. Pero es lo que te digo, son cosas tan importantes para la vida, que las vemos como una clase secundaria, pero hoy en día, díganme ustedes, si no les ha dicho su médico o si no les ha dicho alguien que hacer ejercicio mejora su calidad de vida. Es definitivo, o sea, y el tener ese hábito del ejercicio, lo que el deporte también te deja en disciplina. Ahora que hace poco vimos las Olimpiadas, todo lo que un deporte puede representar para un país, para una persona, a veces lo minimizamos y cada espacio es importante. Exacto, y ahora que comenta eso, recuerdo una de las entrevistas que una de las atletas decía: la disciplina es súper importante, pero también me exige un nivel de concentración y un nivel mental muy alto. Y entonces necesitamos también manejar estos espacios de respiración, de conectar con mi cuerpo. Entonces no solamente es hacer el ejercicio, sino llevar a un equilibrio lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué más inteligencias tenemos? Está la visual espacial también, por ejemplo, que se van uniendo. Por eso les digo, no podemos decir solamente tengo estas, sino las vamos uniendo. Y acá me recuerdo muy bien, yo participé en un programa de hacer cursos dentro de una organización y estaban haciendo unas pruebas con poner, ahí era de armar, era sobre motos, de armar una moto con piezas, ir integrando cómo estaba conformada y demás, ¿verdad? Entonces era muy visual. Y tenía también el sonido, si yo arrastraba una pieza, por ejemplo, y cómo sonaba un resorte y cosas así. La cuestión es que la persona que lo estaba diseñando ya de una forma técnica no le gustaba el sonido y decía que le abrumaba mucho el sonido, entonces que iba a anular el sonido de este curso. Y otra persona dijo, no lo anules porque yo recuerdo los sonidos y así puedo integrar también el aprendizaje de lo que estoy haciendo. Entonces no podemos dejar una cosa fuera, tenemos que integrarlo. Eso sí, si tenemos alumnos que tienen, por ejemplo, más sensibilidad y alumnos que son altamente sensibles, que es una persona paz, por ejemplo, tenemos que saber que no podemos tener ciertos niveles de sonido más altos
es otra vez conocer a nuestros alumnos de fondo. Entonces, integrar sonidos, integrar movimiento, integrar también todo lo lógico, hacerlos que ellos puedan ser más críticos, pero es algo integrado, ¿verdad? Sí. Tenemos también la interpersonal. Para muchos de nuestros alumnos compartir es importante, tener ese contacto con... Eso también es una de mis inteligencias más desarrolladas y me relaciono. Sí, es muy importante. Realmente el contacto es importante, pero no todos lo tenemos desarrollado. Y ¿sabes qué? Y lo damos por sentado. Quienes somos muy comunicativos o que somos muy empáticos, dijéramos en Bencier que somos posteriores derechos, lo damos por sentado y a veces lo minimizamos o sentimos que no tiene un valor. Pero en realidad, cuando estás en una organización, cuando estás empezando un proyecto, cuando tienes un cambio de ciudad o de vida y tienes que establecer nuevos vínculos, hay personas que les cuesta mucho y tal vez como a los que somos más sociables o que esa parte nos gusta, es tan natural que la damos por sentada y no la valoramos. Y a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que tenía una habilidad en esa área y que era algo que podía poner al servicio de una organización. Como que no tienes un título o un diploma que te dice relacionista público, pero que sí te ayuda. O para tu familia o para tus grupos de amigos. Entonces, qué importante que los jóvenes o los niños que tienen esa habilidad social comiencen a ver desde los ojos de un maestro que valora esa habilidad, que es importante para la vida, aunque no haya una clase que se llame relaciones sociales. Que debería, pero sí. no hay, ¿verdad? Vamos a proponer. Y es importante que, como dice Karina, conocernos a nosotros, conocer a los estudiantes y que el docente pueda participar en también hacer que sus estudiantes se conozcan, porque alguien que es... que le gusta compartir o tiene esta inteligencia muy desarrollada, puede que piense que alguien que es intrapersonal, que es más reflexivo, que se va, como yo, que va más hacia adentro a veces, no piense que me está rechazando, piense que no lo tolero, pero si nos conocemos entre estudiantes también, si el docente permite tener espacios en los que reconozcamos nuestras diferencias, podemos hacer aún un mejor trabajo. Entonces, es súper importante. Y un dato dentro del aprendizaje es que cuando compartimos con otros, aprendemos más. Sí. O aprendemos 2 veces, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí. Necesitamos desarrollar ese compartir, aunque no sea natural, de alguna manera que los alumnos que tienen más baja este tipo de inteligencia es crear espacios en los que ellos también puedan compartir. Sí, nosotros hablamos en Franklin Covey de enseñar para aprender. Y es que en realidad, hasta que uno trata de explicarle a alguien más algo, puede estar convencido de que entendió o no. Porque cuando ya lo tratas de explicar, yo me acuerdo en la universidad, yo, sí, ya entendí todo de mate, que no era muy buena. Pero, sí, ella cuando se lo quise explicar a una amiga, y me hacía una pregunta, ahí me demostraba que definitivamente no lo había entendido. Y entonces ahí también se pueden hacer iniciativas que ayuden a los propios maestros, porque obviamente si cada maestro se toma la carga de cada estilo de aprendizaje, se puede sentir abrumado, pero sí. Imagínense espacios en donde a los propios compañeros se les pide que les expliquen unos a otros, que haya un enseñar para aprender, o que haya una coevaluación de los compañeros cuando hablan en público y que los compañeros den una retroalimentación de usaste muletillas, no viste al público. Eso tiene un impacto y es un ganar-ganar, porque el alumno que está recibiendo la retroalimentación o la explicación se beneficia, pero el que la está dando también. Totalmente. Y lo que buscamos también en estas actividades o en estos espacios es que los estudiantes justamente puedan intercambiar experiencias. Otra vez se vuelve un aprendizaje experiencial. Sí. Que ellos puedan ver qué es lo que está pasando con sus otros compañeros y también buscar cómo poder apoyarlos, ¿verdad? Y eso también genera vínculos de amistad. Pensando en algún alumno que entró después que el resto y que no está tan integrado. Y cuando tenemos vínculo y compañerismo, aprendemos mejor. Así es. Así que eso beneficia a todos, al maestro, a los propios alumnos y en el proceso de aprendizaje. Y solo recapitulando lo que usted decía de no cargar al docente, porque sí. Realmente si vemos y el maestro sí. Empieza a decir, tengo que hacer tanto para llegar a mis estudiantes. Sí, porque el trabajo de un maestro es abrumador sí. Y hay muchos, o sea, digamos que hay tanta posibilidad de hacer tanto que hay momentos en que puede sentirse muy pesado.
Exacto. Y lo que nosotros buscamos es que cambiar un paradigma. No es el docente el único responsable del aprendizaje, sino el alumno se vuelve responsable de su propio aprendizaje, de buscar sus propias experiencias, poder tener reflexión, poder llegar a conceptos propios, y entonces ya no solo es el docente, él facilita herramientas, facilita un curso, pero el propio alumno se hace responsable de su aprendizaje. Y entonces generar espacios en donde tal vez el maestro les pregunta, bueno, ¿y qué les gustaría que pusiéramos en práctica? ¿O qué proyecto les interesaría? ¿O de qué tema les gustaría que vinculáramos esta unidad de física? O qué sé yo, para que ellos también puedan sentirse más comprometidos con el aprendizaje en la medida que están aportando, porque cuando uno da ideas o da sugerencias o al menos es escuchado, se compromete más al aprendizaje. Uh-huh. Otra práctica que podemos sugerir, ya que estamos dando algunas ideas, son los roles dentro del salón. Esto descarga al docente y también hace que este tipo de inteligencias se vayan conociendo o desarrollando. Sí, como encargos, decís tú. Sí, por ejemplo, bueno, quien es más social o quien le gusta tú vas a ser el mentor de estos estudiantes que tal vez no les gusta hablar tanto. Tú los vas a ayudar en este proceso. O tú que sos muy ordenado, ¿verdad? Que por ejemplo, alguien que es muy lógico normalmente tiene mucho al orden. Entonces tú vas a velar porque las filas estén ordenadas, porque todos guarden sus cosas en estos espacios, ¿verdad? Y así podemos ir asignando roles a los estudiantes, descarga en cierta parte al docente y también desarrolla más confianza en nuestros alumnos. Y oportunidad de sentir que estás colaborando y que perteneces al aula y que eres valioso y que estás aportando. Uh-huh. Hay un rol también que es de observador y es quién no ha participado tanto. Entonces yo como alumno puedo decir, mira cómo puedes aportar tú a esto que estamos haciendo ahorita. Entonces no se queda excluido nadie en el salón. Así que podemos integrar también esa práctica. Hay una que me gusta mucho a mí, que es la de naturalista. Sí, eso que les cuente Cindy, ¿por qué le gusta la naturaleza? Sí, me fascina la naturaleza y yo siento una conexión muy especial conmigo y con Dios en la naturaleza. Y creo que es parte de mis inteligencias también. Y muchas veces en espacios de salones no tenemos algo con naturaleza que hemos visto. Algunos docentes han puesto plantas, también. O una mascota pequeñita, a veces llevan un conejito, no sé, un ave que los van a cuidar los alumnos. Sí, también es importante. Ahora por ejemplo, hay muchas mascotas de terapia. Entonces ya espacios dentro de los salones o centros educativos sí permiten que alumnos lleven a su mascota y que también expliquen cómo les ayuda a ellos tener una mascota de terapia, cómo descargan sus emociones, ¿verdad? Y entonces es una parte muy importante que normalmente la dejamos fuera de la educación y tenemos que ver la forma de poder integrarlo. Sí, y aprovechar cada quien lo que tenga, ¿verdad? Habrá instituciones, colegios, habrá lugares que tienen jardines hermosos y grandes bosques, o tienen acceso a un parque cercano que es seguro, y habrá otros que es más pequeño el espacio, pero yo creo que hasta solo salir y recibir el sol, Cindy. Estamos tan acostumbrados a estar entre cuatro paredes y encerrados que el recibir aire puro, recibir sol, ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Ahorita que está comentando eso, me recuerdo de un maestro que nos hablaba de la importancia de hacer conexión con la tierra. Sí. Y entonces ellos realmente no tienen un espacio muy grande, pero tienen un jardín donde hay un poquito de grama. ¿Y qué hacían ellos? Era, bueno, vamos a salir 5 minutitos, se van a quitar todos los zapatos y van a hacer conexión con la tierra. Y los alumnos se sentían felices, regresaban con una energía diferente, entraban con mayor atención. Entonces son prácticas que podemos hacer. Qué importante. Hay ahora una terapia de bosque. Sí. Donde fuimos, ya. Cindy y yo fuimos a la terapia de bosque porque realmente está confirmado y comprobado con estudios cómo el cortisol baja, cómo sube la serotonina o suben los neurotransmisores positivos para el cerebro de estar en contacto con la naturaleza. Y definitivamente lo que queremos es que los jóvenes, los alumnos, nuestros hijos estén en unas mejores condiciones para aprender. Y si eso los puede ayudar, porque a veces estamos tal vez tan preocupados por cumplir con el horario, por hacer el listado de actividades, pero ¿de qué sirve cumplir con todo el listado si los alumnos vienen cansados, si los alumnos no están despejados y no están en la buena disposición de aprender? En cambio, si hacemos estas pequeñas pausas, pudiéramos tener un mejor resultado con el tiempo que luego vamos a dedicar en las aulas.
Sí, y buscar que esté alineado, ¿verdad? No sacarlo de contexto, sino es algo que contribuya a que los alumnos sigan aprendiendo, que tenga un propósito cada actividad que hacemos, como dice Karina, sin estresarnos porque si no vamos a caer nosotros también en un círculo en el que no queremos, pero sí es buscar esas conexiones importantes con nuestros alumnos, con su inteligencia y que estén aprendiendo. Qué maravillosa. ¿Nos falta alguna inteligencia? Estamos ya. Yo solo quería hablar de lo importante que es la inteligencia interpersonales con otros, intrapersonales para adentro. La intrapersonal. Definitivamente es otra de las inteligencias que se ha quedado a un lado. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo he tenido mis crisis en la vida y todas las crisis nos llevan a reflexionar y a darnos cuenta que la salida es para adentro. No podemos salir de una adversidad, de una enfermedad, de un problema, de una pérdida, sin ir hacia adentro. Y hemos sido poco educados a ir hacia adentro. Y qué valioso es hacer eso que tú decías, del mindfulness, que sientan sus emociones los jóvenes o los niños, que tengan autorregulación de esas emociones, que puedan preguntarse cómo me siento hoy. Decimos bien y mal, ¿pero eso qué es? Bien como bien feliz, bien ilusionado, bien triste, bien preocupado o mal preocupado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo sí creo que vale mucho la pena hacer esos espacios, tal vez de escribir, de hacer preguntas poderosas, como para ayudar a que tengamos para adentro ese viaje interior que al final es, creo que lo que le va a dar sentido a nuestra vida y lo que nos va a sostener en los momentos difíciles. Sí, y es parte del aprendizaje experiencial. Ese segundo paso que les comentaba es una observación reflexiva y es hacer la reflexión de cómo me siento. Tenemos la fortuna que muchos de los colegios con los que trabajamos, ellos ya hacen una medición de emociones diaria de los alumnos. Entonces, me siento alegre, me siento triste, pero de nada serviría hacer la medición si no tenemos acciones que los ayuden a regularse o a cambiar esta emoción, o que la emoción, es importante que ellos reconozcan la emoción, pero que no actúen bajo esa emoción. Ya paso por un proceso de reflexión y entonces actúo bajo principios o actúo bajo información que ya tengo. Si no, vamos a tener solo niños, estudiantes reactivos, en lugar de buscar espacios en los cuales ellos puedan reconocer y actuar de la mejor manera, tomar mejores decisiones. Sí. Y ahora que hablaste de esto, solo quisiera rescatar otra vez el tema del observador, porque creo que, bueno, al final creemos que vemos el mundo como es, cuando en realidad lo vemos como somos. Entonces, identificar y reconocer el tipo de observador que cada uno somos y cómo enriquece el que, por ejemplo, un maestro pone una actividad y que cada quien ve su punto de vista de algo que está sucediendo, y cómo tú ves algo y te sorprende darte cuenta cómo la otra persona vio algo completamente diferente y la otra persona algo completamente diferente, y eso te va dando más capacidad de apreciar las diferencias, porque en las diferencias está la complementariedad, es donde podemos verdaderamente enriquecernos como seres humanos. Exactamente, así es, buscar esa riqueza en todos y poderla poner en acción. Muy bien, y de cómo vivir esto en los cursos o en los salones de clase, tú me hablabas de algo que se llama enfoques integrados. Ya hemos hablado un poco, pero cuéntanos más a qué se refiere eso, Cindy. Enfoques integrados es como desmitificar esto de que tenemos que hacer todo demasiada experiencia. No podemos competir con los alumnos, por ejemplo, con los juegos que tienen con pantallas. Más divertidos nosotros que las redes sociales, que el TikTok o que YouTube o que cualquier video de sus influencers. Ni nos metamos a competir, porque ya perdimos. Exacto, es imposible. Entonces lo que necesitamos es integrar todo lo que estamos haciendo, que ya hemos dado varios ejemplos, pero lo de las inteligencias, lo de las actividades dentro del salón de clases. Por ejemplo, estábamos de observadores en una clase de alumnos pequeños y estaban viendo digamos, los diferentes estados del agua. Puedo llevar una gelatina, puedo ver que ellos experimenten con eso, sí lo puedo hacer, pero también es necesario buscar esos espacios de reflexión. Otra cosa que se hace ya con estudiantes, o actividades que se hacen con estudiantes más grandes, son los simuladores, es ponerles casos. No tengo que sacarlos del salón, no tengo que llevarlos fuera a una excursión, pero puedo ponerles casos que simulen una realidad, y eso hace que yo esté enfocando, ¿verdad? O tenga estos enfoques integrados.
todo lo estoy llevando a una práctica en mi salón, pero en la cual ellos tengan una experiencia concreta, estén observando qué está pasando, luego hago conceptos y luego también experimento continuamente con esos conceptos. A eso le llamamos nosotros integrar todo el proceso, ¿verdad? Que sea dentro del salón, si es fuera pues está bien también, pero buscar estos espacios que nos ayuden a experimentar más. Sí, y creo que lo que decías hace un momento de aplicabilidad a la vida, porque en la medida que los jóvenes, que los niños ven para qué les va a servir lo que están estudiando o dónde lo pueden aplicar, lo sienten más cercano y lo aprenden mejor que una teoría que la sienten lejana allá en el Olimpo, y eso para qué me va a servir, pero cuando ya me doy cuenta que en mi día a día esa frase reflexiva, ese filósofo recoge una motivación para salir adelante en un momento difícil o bueno, lo logro aterrizar a mi día a día o cómo lo puedo aplicar, ya cambia todo. Sí, y recuerdo personalmente, yo aprendí acerca de los estados de resultados y todo esto financiero que realmente no es de mi total agrado, ¿verdad? Hasta que estaba trabajando. ¿Pero por qué? Porque lo estaba poniendo en acción casi que todos los días. En el colegio yo hacía partidas y cosas así, pero tenía teoría. Me estaba faltando algo dentro de la práctica y mi proceso de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy viviendo, esto sí me sirve, esto no me sirve, y poderlo integrar, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos integrar todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, esto se relaciona con una frase que me compartiste preparando esta conversación. Cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo, de Benjamin Franklin. Hay una gran diferencia. Y eso va relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Muy bien, ¿y hay otros campos de acción del aprendizaje experiencial, Cindy, y personalizado, más allá de las aulas, de los colegios o de las clases en las universidades? Sí, esto se puede vivir en casa, ¿verdad? En las casas podemos nosotros buscar actividades que integren a toda la familia, en ver cómo son todos los hijos, qué inteligencia tiene cada uno de ellos y poder hacer actividades diferentes que involucren a todos y así integramos a nuestra familia. Puede ser también en espacios corporativos, por ejemplo, ahorita hay mucho desarrollo de universidades corporativas, hacen cursos propios y entonces acá buscamos también la experiencia. Estuve hablando hace unos días con un gerente de una organización y me decía, ahorita pasamos a un proceso de desarrollo de liderazgo, pero muchos de nuestros colaboradores les hace falta desarrollar su liderazgo. Entonces es ponerlos en escenarios en los que tienen que tomar decisiones, en los que tienen que llegar a invitar a alguien o tener conversaciones con directivos que no se atrevían para poder generar estos espacios de experiencia y de mayor aprendizaje. Y también realmente en cualquier ámbito en el que estemos podemos desarrollar un aprendizaje experiencial. Es simplemente buscar este modelo y pasar ahí por cada uno de sus fases o pasos. Y para finalizar, Cindy, ¿qué nos recomendarías? Primero pensemos en nosotros como aprendices. Tanto los niños jóvenes, pero los adultos también estamos aprendiendo. ¿Qué nos dirías a los aprendices, a los maestros y bueno, posiblemente a otros protagonistas de este proceso que serían los padres en cuanto a recomendarnos para poder seguir estas recomendaciones? Bueno, para estudiantes es adueñarnos nosotros de lo que yo quiero aprender, cómo lo quiero aprender e involucrarme en este proceso de aprendizaje. Eso es lo que yo les recomendaría, buscar también opciones para aprender más. A los docentes, ser también más intencionales, sé que muchos lo son, pero buscar cómo puedo integrar a todos mis estudiantes, todos estos tipos de inteligencia, cómo puedo volverlo más reflexivo. Algo que creo que es para todos, papás, estudiantes y alumnos, es cuál va a ser el impacto de lo que estoy haciendo, lo que yo estoy aprendiendo, para qué me va a servir, pero también lo que yo estoy haciendo, qué va a generar hacia mí, hacia otros. Entonces, tener el conocimiento o la conciencia de lo que estamos aprendiendo va a impactar, cambia mucho. Y a los papás es apoyar el aprendizaje en casa, también volverse más comprometidos, más presentes y buscar, no solamente te voy a ayudar a hacer tu tarea, sino estás aprendiendo, cómo te has sentido, y esto nos puede ayudar a tener aprendizaje personalizado y también que sea con experiencias. Y eso es lo que puede transformar nuestra vida, puede marcar la diferencia y puede
hacer que cada quien cumplamos con nuestro legado. Por eso le pusimos así a este podcast, porque cada uno tiene un legado que quiere dejar. Y ojalá que estas conversaciones, que estos espacios nos ayuden a poder hacerlo. Gracias, Cindy. A usted, Karina. Aprendo mucho de ti siempre, me encanta tu entusiasmo y bueno, te animo a seguir trabajando por la educación, que verdaderamente es un área tan trascendental para el desarrollo del ser humano, de los grupos, organizaciones y países. Gracias, Karina, por la invitación. Un gusto. Un gustazo para mí también. Y ahora la frase memorable de hoy. Cuéntame y olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo. Benjamin Franklin. Finalmente, este es un recurso para compartir. Podrán descargar en la descripción de este episodio 2 gráficos. El del modelo de Kolb del aprendizaje experiencial y el cuadro de las inteligencias múltiples de Gartner. Gracias por formar parte de nuestro legado. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y sinergizando juntos, porque el cambio es de adentro hacia afuera y el mundo se transforma una persona a la vez.